Vimos guiados en los versículos 12 hasta el 18 del capítulo 2. Así que si tienen su Biblia allí, voy a pedir que la abra de nuevo. Pero especialmente quiero leer solo los versículos 12 y 13 otra vez. Filipenses 2, 12 y 13. Allí dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios bueno, Dios de toda gracia, aquí seguimos delante de tu presencia en esta mañana, ante tu palabra que hoy nos habla y a la que necesitamos escuchar. Que tu palabra, Señor Dios, hable y obre en nosotros por el poder de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero esta mañana hablar acerca de crecer. Hemos venido hablando del crecimiento espiritual. Y quiero esta mañana hablar de crecer en la salvación. Crecer en la salvación. Quienes tenemos la certeza, la convicción de que somos salvos, sabemos que hemos sido salvos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y aceptamos ese sacrificio de Cristo, aceptamos a Cristo como Salvador. Pero eso es una cosa, es un punto de partida. No siempre nosotros nos detenemos a pensar en que sí, fuimos salvos, qué rico, qué lindo. Si el Señor nos llama, nos vamos al cielo. Eso es lo que Jesús prometió. Pero mientras seguimos peregrinando en esta vida, hay otra faceta de la salvación, que es crecer en la salvación. Y crecer en la salvación requiere aplicar principios prácticos. Los miembros de la iglesia filipense necesitaban crecer. Esta congregación estaba ubicada en una pequeña ciudad griega llamada Filipos. Era una congregación, yo pienso, por lo que percibo en la epístola, que no se diferenciaba mucho de nosotros, de las iglesias cristianas de hoy. Pero esa iglesia necesitaba crecer. Pero no crecer en cantidad. Muy bueno cuando crecemos en cantidad. Qué lindo que pudiéramos ver todo esto lleno. Pero más que crecer en cantidad, Pablo habla de ese crecimiento en el que nosotros poco a poco pensamos, y que Pablo procura que la iglesia le dé prioridad y se ocupe de ese crecimiento. Entonces Pablo comienza como a entrar un poco más en algo más profundo, que el mero crecimiento numérico que nosotros podemos percibir con la vista. Pero ahora Pablo entra en ese crecimiento que no siempre se puede percibir, sino solo cuando vemos cambio y resultados y fruto en la vida de una persona. Los miembros de la iglesia allí necesitaban crecer, y Pablo los insta a que se ocupen en su crecimiento en la salvación. Es decir, ocuparse es asumir la ejecución de una tarea. El creyente cristiano tiene una tarea. Ocuparse
o ocuparse es asumir la ejecución de un trabajo, de una obra. El creyente cristiano tiene un trabajo, tiene una obra que hacer consigo mismo. En este caso, en su salvación. El apóstol Pedro hizo eco de esto de una manera muy especial cuando decía, escúchenme bien, el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 1 al 3. Escúcheme esto. Pedro decía, desechen. Y eso es una acción que tiene que ser premeditada y voluntaria. Desechen pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia, o toda manera equivocada o perversa de hablar. Y dice Pedro, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Y Pablo insta a la iglesia de los filipenses a ocuparse en crecer en la salvación, con sinceridad, yo diría con sinceridad y con reverencia. Yo creo que detrás de esta reflexión de Pablo hay algo que Pablo trata de sugerirnos, y es algo relacionado con alguna cosa que está arruinada o destruida. Por ejemplo, una casa arruinada. ¿Ha visto usted casas arruinadas? Yo veo por ahí a veces casas tremendamente arruinadas en el sentido material. Y todo esto que Pablo está diciendo nos sugiere o nos hace pensar en algo arruinado, como una casa arruinada, descolorida. El techo se le ha caído a pedazos, las vigas y las paredes están agrietadas y las puertas y las ventanas no ofrecen ninguna seguridad. Pero un día alguien entra en esa casa para comenzar un trabajo de reparación, de reconstrucción, y lo hace porque el dueño le pide que entre y arregle su casa. El dueño le abre la puerta y le permite que entre y comience a arreglar su casa y la transforme en una casa nueva, en una casa completamente nueva. Aquí Pablo habla o utiliza el concepto de algo que se reedifica, se restaura, algo que se vuelve a hacer. ¿Ya? Es el sentido que Pablo le da a la expresión que él utiliza aquí. Aquí en el versículo 12 dice, o en el versículo 13 dice, Dios produce. Dios produce. Así traduce la Reina Valera revisada que nosotros usamos. La Nueva Traducción Viviente traduce, Dios es un Dios productor, o mejor, utiliza la expresión, Dios trabaja en ustedes. Entonces, Dios es un Dios productor, pero también Dios es un Dios trabajador. Yo no creo que alguien a quien usted llame para que restaure su casa destruida o arruinada, usted no espera que él haga el trabajo que tiene que hacer. No, usted le dice, venga y restaure mi casa, y usted espera que ese obrero, trabajador, maestro, como quiera que lo llame, va a trabajar, va a producir y va a entregarle una casa restaurada, diríamos una casa prácticamente nueva. Dios es un Dios trabajador. Dios es un Dios que trabaja y produce. Es el propósito con el cual Jesús entró en nuestra vida, en nuestro corazón.
Y yo les digo más, como esa casa caída y derruida, éramos muchos de nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 6, él les dice allí en el capítulo 6, en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos son los que, recuerdan que hace 15 días hablábamos de los perfiles de Dios. Los injustos dentro de la teología de Pablo son los que todavía están muy por debajo, o estamos muy por debajo de esos perfiles. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Y es una expresión muy interesante, porque esto nos pone a nosotros ante la perspectiva de que si lo aplicamos a nuestra vida tenemos que reconocer que nosotros también éramos de esa clase de personas en alguna manera. Nuestra vida era una casa destruida, completamente arruinada. Pero saben, un día Jesús entró en esa casa y comenzó a trabajar y comenzó a producir en nosotros un nuevo sentir, y comenzó a producir en nosotros un nuevo quehacer, comenzó a producir en nosotros una nueva imagen como fruto de su buen propósito. Había personas que criticaban a Jesús porque restauraba casas, vidas arruinadas. Y a Jesús no le importaba si era lunes o era martes o era domingo o era sábado. Entonces a Jesús lo criticaban porque un día sanó a un hombre paralítico, otro día le devolvió la vista a un ciego. Jesús era un restaurador de vidas. Y le dijeron, los sábados no se puede hacer eso, porque los sábados no se trabaja. Pero Jesús dijo, lo siento, mi Padre hasta ahora trabaja, porque mi Padre es un trabajador y yo también trabajo, porque yo soy trabajador como mi Padre. Amén, hermanos. ¿Cuánta limpieza tendrá que hacer Jesús? ¿Cuánta basura, cuántas cosas inútiles, inservibles, cosas indecorosas, inmorales tendrá que sacar Jesús de adentro de nosotros? ¿Cuánta reconstrucción tendrá que hacer? ¿Cuánto tendrá aún que reconstruir nuestra mente y darnos una mente nueva? ¿Cuánto tendrá que trabajar para reivindicar en nosotros sus principios, sus valores, para restablecer nuestras relaciones rotas y transformar nuestras actitudes? Lo que Pablo enfatiza es que el creyente perciba, se dé cuenta de que la iglesia a la que él escribe y la iglesia a la que esta epístola sigue llegando hoy pueda percibir, pueda darse cuenta claramente que Dios quiere obrar en su vida. Para Pablo, el crecimiento es asunto de tomar principios y aplicarlos. Y que el creyente cristiano, la iglesia, la congregación, quien quiera que sea, apunte su dedicación
a alcanzar ese objetivo, dándole lugar a Cristo para que trabaje, para que obre en él. Porque saben, hermanos, mi dedicación, su dedicación, unida al obrar de Dios, producirá algo absolutamente nuevo. Entonces, para permitir a Cristo trabajar y producir en nosotros, es preciso aplicar 3 principios esenciales que quiero dejarle esta mañana. 3 principios esenciales. El primer principio es el principio de la victoria. Es el principio de la victoria. Pablo sugiere ese principio aquí en este texto de Filipenses. Pero más específicamente, Pablo nos habla a nosotros de ese principio en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Nosotros conocemos muy bien ese texto, donde Pablo en el versículo 28 comienza diciendo, capítulo 8 de Romanos comienza diciendo, a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas que ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Pero luego Pablo dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ay, qué lindo eso, ¿verdad? En todas las cosas somos más que vencedores. Aquí Pablo enseña que Dios trabaja en nuestra victoria. O déjenme decirlo de otra forma, Dios trabaja para nuestra victoria. Nuestro gran problema es que nosotros no necesariamente queremos vencer sobre los problemas, los pecados, las perversiones o la hipocresía o los desvíos de nuestra vida. No siempre queremos vencer sobre eso. Tendemos a mezclar tanto un estilo de vida así como un estilo de vida de santidad, y eso así no funciona. Eso no funciona de ninguna manera. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, Él trabaja, Él se esfuerza, Él hace lo que es necesario, lo que es posible, para que nosotros obtengamos victoria sobre todo eso. Dios trabaja para nuestra victoria. Es lo que dice aquí Pablo en este texto de Romanos. Nosotros, volviendo al pensamiento que Pablo enfatiza, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito, dice la versión La Palabra de Dios para Todos. Seguramente usted o la mayoría de ustedes conoce la historia de Jacob. Jacob es un personaje muy interesante del Antiguo Testamento. El término Jacob significa engañador. Y si usted quiere también puede pensar tramposo, abusador de la confianza, ventajoso. Sí, ese era Jacob, un engañador. Su nombre significaba eso, y eso es lo que él era. Jacob era hijo de Isaac, y desde que Jacob fue concebido por su madre, junto con su hermano Esaú, aún dentro del vientre de la madre, Jacob era un luchador. Pero Jacob luchaba por llevar él siempre la delantera y por salir ganando
no importara lo que tuviera que hacer. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 32, se nos trae un relato sumamente interesante, yo diría enigmático, de un encuentro que Jacob tuvo con Dios. Dios se le presentó a Jacob en la forma de un hombre que luchaba, de un luchador que se enfrentó con Jacob, que confrontó a Jacob. Ese es un encuentro muy extraño, bastante extraño y poco común. Poco común porque nosotros no siempre estamos dispuestos a encontrarnos con Dios cara a cara para responder a la iniciativa de Él de tratar con nosotros para llevarnos a la victoria sobre las cosas que nos esclavizan, que nos cargan o que nos amargan la vida. Jacob sabía lo que él era un engañador, eso lo sabía él era bien consciente de eso, pero nadie puede vivir, digamos, de una manera normal y tener paz, una paz verdadera, sabiendo que es un engañador y que sus procederes son engañosos y que durante años se ha valido de las trampas, de los engaños, de los ardides para sacar ventaja para su propio provecho. Sí, Jacob sabía lo que era. Y Jacob sabía también que un pasado lo perseguía, porque un día le engañó a su hermano y le robó la primogenitura. Los años no han podido borrar de su mente, de su conciencia, eso que él hizo tiempo atrás. Y entonces Jacob entró en una crisis profunda a raíz de una serie de circunstancias, y en el momento más crítico Dios se presenta. Yo siempre me pregunto por qué Dios suele presentarse en la vida de muchos de nosotros en nuestros momentos más críticos, cuando estamos yéndonos al fondo. Dios no se presenta necesariamente en los momentos en que estamos en lo máximo, en lo alto, en lo supremo de nuestros logros. No, Dios se presenta en el momento más crítico y confronta a Jacob. Jacob no podía dormir. A Jacob lo atormentaba la culpa y lo dominaba el orgullo. Hay cosas de las que no podemos tener libertad o cambio si no buscamos definitivamente a Dios, si no nos abrimos a Dios. Pero Dios quería que Jacob venciera sobre eso y que cambiara. Por eso Dios mismo tomó la iniciativa en la lucha y se presentó delante de Jacob. Pero el problema era que Jacob no se rendía. Jacob no se quería rendir, Jacob no podía rendirse. Ese era su gran problema. Sí, él reconocía lo que era, lo que había hecho, lo que era su pasado, pero Jacob no se rendía a pesar de la insistencia de Dios. Por eso en la narración, en el capítulo 32 de Génesis, en el versículo 25, dice que viendo aquel luchador que contendía con Jacob, viendo que no lo podía vencer, viendo que Jacob no quería rendirse, entonces tocó en la coyuntura de su muslo, de su cadera, y lo descoyuntó. Saben, hermanos, lo mejor que pudo haberle pasado a Jacob fue que Dios tocara en el sitio del encaje de su muslo, lo cual dislocó su cadera e hizo que Jacob cayera postrado. Y es entonces, en medio de su postración, cuando Jacob clama por la bendición de Dios. No te dejaré si no me bendices. Entonces viene la profunda pregunta que Dios le hace a Jacob, le hace a usted y así a mí. Bueno, ¿y cuál es tu nombre? En los tiempos del Antiguo Testamento, preguntar por el nombre era preguntar: ¿quién eres tú realmente?
¿Qué eres tú realmente? Y Jacob dice, mi nombre es Jacob. Mi nombre es engañador. Yo he sido un engañador toda mi vida. Señor, he sido un engañador. Muy bien, tu nombre ya no será más Jacob. Ya no te verás más como un engañador. Serás Israel. Israel significa el que lucha, porque has luchado con Dios y has vencido. Saben, hermanos, la victoria de Jacob fue en realidad el logro de Dios. Y Dios le concedió a Jacob la victoria de una manera misericordiosa. Sí, al fin, Jacob, has reconocido quién eres. Al fin has reconocido lo que eres. Y eso es la victoria más grande. Victoria, se piensa que la victoria es lograr imponerse en una competencia o en una lid, como vemos en los deportes o en otros campos de competencia. Sí, se piensa que es imponerse por la fuerza, por la habilidad o por la prepotencia. Esa es la perspectiva humana, desde luego. Pero en el mundo de Dios es diferente. Victoria es rendirse. Victoria es ceder. Victoria es humillarse. Victoria es soltar. Victoria es ser débil. Es reconocer. La parte más difícil nuestra es reconocer. El salmista David, después de su adulterio con Betsabé y al ser confrontado por Dios por medio del profeta, eso hizo que David pensara en realmente lo que había hecho. Pero no solo eso, sino que David pensó en quién realmente era él. Por eso él dice, yo reconozco mis rebeliones y reconozco mi pecado. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a reconocer? ¿Qué estarías tú dispuesto a reconocer? Yo no sé. Jacob reconoció lo que aparentemente permanecía escondido, que no lo sabía sino él y Dios. Pero tuvo que reconocerlo. ¿Qué tengas tú que reconocer o qué tenga yo que reconocer? No, eso no lo sabemos. Nosotros mismos tenemos que examinar nuestro corazón. Entonces, la victoria en el mundo de Dios es todo lo contrario a lo que es en el mundo, a lo que es en la vida terrenal. La salvación está encaminada precisamente a ayudarnos a reconocer lo que somos y a transformar nuestra vida. Y la transformación de nuestra vida viene cuando consideramos primero el ejemplo de Jesús. Cuando consideramos el ejemplo de Jesús. Nosotros no podemos pasar por alto lo que Pablo viene diciendo aquí en Filipenses 4, en Filipenses, no, ¿dónde es que estamos? Que me pierdo a veces. En Filipenses 2, no podemos pasar por alto lo que dice los versículos del 1 hasta el 11, donde Pablo habla de la humillación de Jesús. Aquí en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús era Dios supremo, Dios omnipotente. Sí, dice, siendo en forma de Dios, a Jesús no le importó ser Dios.
No le importó ser igual a Dios, como algo a que aferrarse. Entonces Jesús soltó, por más extraño que parezca, soltó su divinidad, su condición de Dios. Y dice, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, la transformación viene cuando consideramos el ejemplo de Jesús, cuando nos miramos en ese espejo. La transformación viene cuando venimos ante Jesús en fe, día tras día, día tras día. Señor, esto es lo que yo soy. Y yo vengo a ti tal cual soy. Señor, cámbiame, transfórmame, día tras día. La transformación viene cuando nos esforzamos personalmente por crecer. Nos esforzamos de verdad por crecer. Hacemos ajustes, nos deshacemos de lo que es pecaminoso en nuestro carácter. La transformación viene cuando esperamos de verdad la acción de Dios en nuestra vida, cuando esperamos que de verdad Dios va a obrar en nosotros, va a trabajar en nosotros y nos va a ir dando un nuevo carácter. El cambio vendrá y eso será una gran victoria. Amén. El cambio vendrá y eso será una gran victoria. Y nosotros diremos, no lo hice yo, lo hizo Jesús en mí. Amén. El segundo principio, ya tenemos el principio de la victoria. El segundo principio es el principio de la fe. El principio de la fe. En Mateo 17:20, Jesús respondiendo a una pregunta de sus discípulos que estaban atravesando un amargo fracaso, y ellos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros fracasamos en lo que estábamos intentando hacer? Y Jesús les dijo, por su poca fe. Porque si ustedes tuvieran fe siquiera del tamaño de un grano de mostaza, así de pequeñita, pero la aplicaran, ustedes podrían decir a este monte, quítate, y se quitaría. Pero lo más interesante es que Jesús les dijo, y nada les será imposible. Los discípulos de Jesús estaban en una dimensión de grandeza. Ellos pensaban que podían hacer cualquier cosa, pero de pronto se encontraron con un muchacho que tenía un cierto problema mental y oraron por él, pero nada sucedió, nada pasó. ¿Qué significa cuando oramos y no sucede nada? Yo creo que a todos nos pasa. ¿Qué significa cuando oramos y no sucede nada? A estos discípulos les inquietó esa misma pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué oramos y no pasó nada? Entonces Jesús les dijo que independientemente del tamaño de la fe, se puede hacer frente a las cosas que nos parezcan más imposibles si aplicamos la fe, si aplicamos esa fe. Había algo que ellos tenían que aprender, como todos nosotros: tener y ejercer fe. Tener y ejercer fe. Santiago escribió una epístola. Yo lo llamo el apóstol de la fe, a Santiago. Es el apóstol de la fe. Y a Santiago lo desesperaba ver que la gente decía tener fe. A Santiago lo desesperaba ver que la gente venía a las reuniones, venía al culto y escuchaba la palabra, la escuchaban,
Y la gente decía, tenemos fe y escuchamos la palabra. Pero Santiago veía que, si bien decían tener fe y escuchaban la palabra, no hacían nada. Simplemente su fe consistía solo en asistir a las reuniones y oír la palabra. Pero más allá de eso, no hacían nada. Claro, eso pasaba en la iglesia de Santiago. Aquí probablemente no. Pero en la iglesia de Santiago pasaba eso. Entonces Santiago reflejó en la historia del Antiguo Testamento, y de entre todas esas historias, de pronto sacó una. De pronto como una de las historias más inimaginables o más inesperadas. Sí, reflejó entre las historias del Antiguo Testamento y sacó la historia de Rahab, a quien él mismo llama la ramera. En el capítulo 2 de Josué, la ciudad de Jericó está rodeada por los ejércitos de Josué, y lo que le espera a esa ciudad no es lo mejor, es el destino más terrible que alguien pudiera imaginar. Porque en ese momento el ejército de Israel representaba el juicio de Dios viniendo sobre una ciudad, sobre una comunidad perversa. Entonces no les esperaba un muy buen fin. Pero en esa ciudad vivía Rahab. Ahí tenía ella su casa. Y cuando Josué envió a varios espías, o envió a 2 espías para que miraran la ciudad por dentro, ellos llegaron a la casa de Rahab y Rahab los recibió. Pero Rahab sabía que ellos venían de parte de Dios. ¿Cómo lo supo? No sé. Pero ella sabía que venían de parte de Dios. Y les dijo, yo sé que ustedes van a destruir esta ciudad y a toda la gente. Y aquí la gente tiene miedo de ustedes. Pero yo quiero pedirles un favor. Que se acuerden de mí y de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Que se acuerden de nosotros y nos salven la vida. Uno de los espías le dijo, está bien, te vamos a salvar, pero tienes que seguir nuestras condiciones. Cuando nosotros entremos para conquistar la ciudad, toma este cordón rojo y átalo a la ventana de tu casa, y que toda tu familia y todos los que quieran salvar se escondan en esa casa. Y cuando nosotros veamos ese cordón rojo, respetaremos esa casa. Ahí estaba Rahab, ante una situación humanamente imposible. Primero porque era una ramera. ¿Quién o cómo se puede salvar una ramera? ¿Quién se acordaría de una ramera? ¿Cómo podría una ramera cambiar? Y aparte de eso, el ejército de Israel tenía sitiada la ciudad. ¿Quién podría salvar esa ciudad? Pero Dios le mostró a Rahab una posibilidad, y ella estuvo dispuesta a probarla. Y su fe la llevó a arriesgarse y a dejar el resultado en las manos de Dios. Bueno, estos hombres me están prometiendo que van a respetar nuestra vida. Yo voy a creer en eso. Para ella esa fue palabra de Dios. Yo voy a creer en eso. Estos hombres ahora se van de aquí, y quién sabe si se acordarán realmente y tendrán presente su palabra. Pero ella estuvo dispuesta a arriesgarse y a dejar el resultado en las manos de Dios. Ella recibió a esos 2 espías israelitas, se congració con ellos, y al final, cuando ellos se fueron, ella tomó el cordón rojo. Dice Josué 6, 22 y 23. No, en Josué 2, 12 y 21. Dice, ella tomó el cordón rojo y lo puso en la ventana de su casa, para que cuando llegara la invasión la reconocieran. Eso era un paso de fe. Con todo y la clase de vida que llevaba,
ella le creyó a Dios. Y Dios tomó en serio la fe de Rahab, porque Dios se acordó de Rahab. Y Josué, cuando iba a invadir la ciudad, o cuando ya estaba destruyendo la ciudad, le dijo a sus hombres: vayan a la casa de la mujer donde ustedes estuvieron y sáquenla a ella y a su familia. Y ellos fueron y sacaron a Rahab y a su familia y los pusieron a salvo. Ella y su familia se salvaron. Y ella, miren esto bien, Rahab dejó de ser una ramera porque se casó luego con uno de los espías israelitas. Y es más, quedó incluida en la genealogía de Jesús, porque Rahab llegó a ser la madre de Booz, y Booz llegó a ser el antepasado de Isaí, llegó a ser el abuelo de David, y de quien vino después Jesús, por medio de esa genealogía. Sí, Dios obró en la fe de Rahab, Dios obró por la fe de Rahab, porque ella creyó y Dios fue el que lo hizo. A partir de ese acto de fe, Rahab alcanzó salvación, su vida cambió y fue encaminada por Dios a un destino inimaginable. El principio de la fe. Amén, hermanos. Y una cosa más, tenemos el principio del compromiso. Ya tenemos victoria, fe, ¿y ahora qué? Compromiso. Téngalo presente, victoria, y recuerde el caso de Jacob, fe, y recuerde el caso de Rahab, ahora compromiso. Jesús le dijo un día a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí o no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros podríamos parafrasear esto un poco y decir, bueno, Jesús estaba diciendo, el que toma en serio mi palabra, el que toma en serio mi palabra y se compromete con ella, realmente ese es el que me ama. Ese es el que me ama, el que toma en serio mi palabra y se compromete con ella. El que anda al margen de mi palabra, el que anda rodeando mi palabra, el que anda sacándole el cuerpo a mi palabra, el que cumple mi palabra por allá medias o por tiempos o por ratos. No, ese yo no sé, pero el que toma en serio mi palabra y se compromete con ella, ese realmente me ama. La base del compromiso con Dios es en realidad el amor, el que amemos a Dios. Y Dios se comprometió con nosotros por amor, porque nos amó. El amor a Dios se hace evidente o se exterioriza por medio de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra. Mire usted una persona que guarda fielmente las palabras de Dios, la palabra de Dios, vive de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos hablando de gente perfecta, pero mire a alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios, vive una vida santa, una vida decente, una vida íntegra, una vida consagrada, y se ve fruto y se ve obra y se ve cambio y se ve resultados en la vida de esa persona. Usted dirá, mira ahí una persona que ama a Dios. El punto no es tanto si estamos obedeciendo a Dios o no. No, ese no es tanto el punto. El punto es si realmente amamos a Dios. Nosotros tendemos a justificarnos diciendo, bueno, yo no hago tal o cual cosa para Dios, yo no me involucro tanto, yo no soy tan constante, yo no oro tanto, yo no estoy como tan allá, como tan metido allá, porque en verdad no estoy listo, no tengo capacitación, no tengo estudios, no tengo tiempo, no tengo espacio en mi agenda. En fin, sacamos una serie de justificaciones, pero en realidad no es eso lo que debemos evaluar, sino que más allá de eso, lo que tenemos que evaluar es cuánto amamos a Dios. ¿Qué tanto ha nacido en nuestro corazón el amor a Dios? Ya lo dijimos el otro día, ya lo dijimos y lo hemos dicho varias veces.
la pregunta esencial, la pregunta puntual que Jesús le hizo a Pedro fue: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Yo les confieso, hermanos, todos los días esa pregunta está en mi mente. Todos los días esa pregunta está en mi corazón. Pedro, ¿me amas? Osvaldo, ¿me amas? Dentro de toda tu arrogancia, dentro de toda tu efervescencia, dentro de toda tu compulsividad, Pedro, hay un lugar para mí en tu corazón. ¿Hay alguna posibilidad de que realmente me obedezcas y cumplas con mi palabra? Porque de este principio se desprende la obediencia. La obediencia es un resultado del compromiso. Aquí me parece que Jesús está llamándonos a un compromiso esencial y total con Él, a un compromiso con sus mandamientos, con sus caminos, con su voluntad. Nosotros nos comprometemos con cosas que hacemos para Dios, que no necesariamente están mal, pero nos comprometemos con cosas que hacemos para Dios, pero no nos comprometemos con Dios. Nosotros nos comprometemos con asistir y oír, y pensamos que eso es todo, pero Jesús está hablando es de comprometernos con su palabra. Yo le escuché una vez una predicación al pastor Campo Elías Londoño, pastor bautista en Cali, hace ya años. Él estaba predicando acerca de no sé qué tema, pero él usó una ilustración para hablar de cómo en un momento dado Dios nos pone a prueba para demostrar qué tanto le amamos y estamos dispuestos a obedecerle y cumplir su palabra. Y él decía que por ese tiempo él era todavía estudiante del seminario, con su esposa tenía un hijo pequeño, y una vez tuvo una situación económica muy difícil. No tenía ni siquiera, decía literalmente, con qué comprar la comida del día. Entonces él se acordó que tenía un dinero guardado por allá en su armario, y fue y lo sacó, y vino donde su esposa y le dijo: mira, yo tengo aquí esta plata, pero este es el diezmo del Señor. ¿Tú qué opinas? ¿Compramos comida o damos el diezmo? Yo no olvido sus palabras, o las palabras de su esposa. Su esposa lo miró fijo y le dijo de inmediato: no, demos el diezmo. Demos el diezmo. El que me ama, ese cumplirá mi palabra. Y el que cumple mi palabra, ese es el que me ama. El que está dispuesto a obedecerla por encima de todo y a pesar de todo. Porque es la palabra la que nos hace crecer y cambiar. Así que a la luz de todo esto, de todo lo que hemos visto aquí, permítanme terminar diciendo, alguien decía, el compromiso, si entendemos lo que es un compromiso, es absolutamente esencial para la madurez espiritual. Los compromisos espirituales hechos en medio de la tensión y la presión de la vida y en los momentos de crisis son la piedra angular para la madurez. Y yo les digo, hermanos, los principios no funcionan solo porque se conozcan, sino porque se aplican. Amén. Dios los bendiga grandemente. Incline su rostro, cierre sus ojos. Incline su rostro y cierre sus ojos y ore. Dios bueno, ¿qué podemos decir, Dios, ante
ante este llamado de tu palabra, a ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor, con reverencia y sinceridad, a tomar en serio la obra que tú quieres hacer en nosotros y llevarnos a la victoria, a tomar en serio el principio de la fe, creerte a ti, estar dispuestos a creerte y a dejar los resultados en tus manos, y a tomar en serio el principio del compromiso, que estemos dispuestos a cumplir con tu palabra, a obedecer tu palabra, cueste lo que cueste y a pesar de todo. Levanta en esta iglesia hombres y mujeres que fundamenten su relación contigo en estos principios. Señor, llévanos a aplicarlos. Es bueno conocerlos, pero llévanos a aplicarlos día tras día. Tu palabra nos promete que vendrá victoria a nuestra vida. Tu palabra nos promete que vendrá cambio a nuestra vida. Tu palabra nos promete que habrá bendición y crecimiento en nuestra vida. Padre eterno, que no olvidemos esta palabra y quizás vayamos al texto bíblico mismo y lo miremos más a fondo y veamos primero cuánto tuvieron o tenían que cambiar los filipenses, qué cosas tenían que cambiar y por qué Pablo los llama a ocuparse en su salvación, pero que también veamos el modelo que vemos en Jesús, que se humilló a sí mismo hasta hacerse siervo. Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestras incongruencias, perdona nuestra falta de sinceridad y aún de integridad. Perdónanos, Señor, perdónanos. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén, 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 amén.